A permiso y contigo despertarme. Corazón de seda, suavecito como su besito. Bueno, continuamos ya con este programa de Que Salta, ya en el último bloque, y vamos a continuar hablando de esta problemática que trajiste, Rocío. Sí, vamos a seguir hablando en este caso de lo que está pasando con los femicidios en Argentina, porque nos queda todavía mucha más información para poder cerrar un poco este tema, porque justamente hay que mencionar que nos queda mucha información para prevenir y también para ayudar, en este caso, a las personas que puedan estar pasando por estos momentos. Así que, como bien les comentaba, vamos a hablar de este tema de la cantidad de mujeres. Estamos hablando de 252 mujeres que murieron en relación al 2022 y también estamos hablando de las personas trans que hasta el momento, hasta el mes de marzo de este 2023, fueron asesinadas. Estamos hablando de una mujer trans. Nos habíamos quedado en esta placa en donde recordamos un poquito que en el caso de las mujeres trans, la mayoría tenía alguna medida de seguridad en relación a los agresores y también botones antipánico. Y lo que comentábamos, lamentablemente a día de hoy no se encuentran con nosotras. Pasamos a la siguiente placa. Y vamos a estar hablando ya en este caso de cómo es ese vínculo en cuestiones de las causas judiciales, los hechos y los momentos en donde se dan los femicidios. ¿Por qué? Acá hay algo que tenemos que analizar y que me gustaría que la imagen esté en primer plano porque hay datos muy pero muy importantes. Acá vamos a hablar no solamente de lo que es el momento, sino incluso se analizó qué días y qué meses son en los que más mueren las mujeres a causa de estos femicidios. Ah, son datos bastante específicos. Y preocupantes. Sí. Ya lo vamos a ir viendo, pero en este caso el 76% de las muertes de estas mujeres son en viviendas, son dentro de la propia unidad doméstica. Y estamos hablando de que el 88% de los femicidios son en zonas urbanas, en ciudades. No suele darse tanto en la parte rural, pero en la parte de la ciudad el 88% de los casos se dan en alguna vivienda privada. El 73% de las víctimas murieron justamente en una vivienda privada, ya sea, hablamos de un 34% en la vivienda que compartía con el agresor. Normalmente por eso el índice más alto es de parejas o exparejas. Por otra parte, el 26% la vivienda de la víctima, es decir, la víctima vivía sola o podía vivir con sus familiares, pero no tenía una convivencia con el agresor. Por otra parte, el 10% es en la vivienda del sujeto. Partimos las primeras tres causas, una vivienda en común, que es lo que más pasó en el año 2020 y que hay que tener cuidado, porque justamente una consecuencia que nos dejó la pandemia fue esta, la cantidad de femicidios que hubieron. Por otra parte, la vivienda de la víctima y en tercer lugar, la vivienda del victimario. Bien. Por otra parte, solamente el 3% se realizó en otra vivienda, ya sea algún familiar del victimario, algún familiar de la víctima, pero solo el 3%. A diferencia de lo que vamos a ver más adelante de las personas trans, que los medios más empleados, en este caso para las mujeres cis de asesinato, presten atención, son las armas blancas. Es decir, los cuchillos, algún tipo de utensilio que esté en casa, las tijeras. Este tipo de arma blanca suele ser el más común para asesinar a las víctimas. Y en segundo lugar, sin mucha diferencia, la fuerza física, que es muy importante. ¿Por qué? A diferencia de lo que vemos más adelante con las personas trans, no hay casi en ellas el uso de fuerza física. Sí en las mujeres cis. Volvemos a traer a colación. ¿Por qué? Porque las mujeres cis suelen rondar los 24 años, 25 hasta los 30 y el agresor alrededor de los 40. Puede ejercer esa fuerza física en la víctima y sobre todo lo que decíamos, que cada vez hay más adolescentes que siguen muriendo lamentablemente en estos femicidios. La segunda causa más común es la fuerza física, después de lo que son las armas blancas. Y por último, las armas de fuego. Una de cada 4 de estas mujeres murieron en la madrugada. Y esto hay que tener en cuenta. La mayoría de los femicidios son en la madrugada, desde las 0 hasta las 5 de la mañana. ¿Por qué? ¿Qué relación tiene el horario? Justamente cuando hay menos controles policiales. Y como se da dentro de la misma casa, suele ser mucho más sencillo que los vecinos están durmiendo, no se escucha nada, no hay tanta gente en las calles, entonces se da en la madrugada. En la mayoría de los casos es desde las 12 hasta las 5 de la mañana. Bien. Y algo que no es un dato menor
justamente el día en el que más femicidios hay son los viernes, antes del fin de semana. Ya sea porque la persona va a salir, porque se va a ir de viaje, por estos ¿Y los problemas. días viernes de qué cantidad estaríamos hablando? Y estamos hablando de al menos un 60% de los casos. Bien. Suelen ser los días viernes. Y los meses en donde más muertes hay son julio y octubre. Por eso es importante que ahora, en el mes de junio, vayamos haciendo eco, vayamos haciendo precaución, que en el mes de julio y el mes de octubre son donde hay mayor cantidad de femicidios. Bueno, Julia, imagino que por el clima, Sí. por el clima frío, que nadie sale de sus casas. Sale que poca gente. Además empieza a oscurecer ya desde más temprano, pero lo que no estaría entendiendo mucho es la época de octubre. Y que también suele pasar algo similar, porque normalmente tomemos en cuenta que julio también porque por las vacaciones. Y octubre porque es una época del año en donde vienen más que nada las preocupaciones de ya de fin de año, dónde vamos a ir, qué es lo que vamos a hacer. Porque hay que tener en cuenta que la mayoría de estos casos son mujeres que tuvieron hijos Sí. con el agresor. Entonces vienen también de la mano de las peleas intrafamiliares. Por eso se habla mucho de violencia de género que termina en femicidios. Y como estamos viendo en pantalla, tenemos la parte también de las mujeres trans, porque pasa algo muy preocupante. También es en la madrugada. La mayoría de los femicidios, el 27%, son en la madrugada. Ahora, ¿por qué? Porque las personas trans lamentablemente suelen tener que tener una vida más de noche que de día, Sí. por el tipo de trabajos al que lamentablemente tienen que pertenecer. El 71% de los femicidios son en la casa de la víctima. 71%. Una cifra muy importante. Y acá algo que hay que mencionar para hacer conciencia. La segunda causa normalmente, de lo que veíamos hace un ratito, es simplemente el hecho de ser trans. Es decir, la primera causa es por algún problema de parejas y la segunda es simplemente por ser una mujer trans. A esto se le suma que la segunda causa, el segundo lugar en realidad, en donde más se asesinan a mujeres trans es en la vía pública. Es en un espacio abierto. La primera en la casa de la víctima y la segunda en un espacio al aire libre. Estamos hablando normalmente de parques, de lugares oscuros en donde... De descampados, sí. Sí. Lamentablemente, y esto es una realidad, las mujeres trans, travestis, ejercen la prostitución. Recordemos, no es legal en Argentina, pero lo terminan haciendo porque tampoco pueden acceder muchas veces a un trabajo que le dé un mejor sustento económico. Y en este sentido terminan siendo asesinadas en la vía pública. El 13%, el segundo lugar en donde más mueren es en la vía pública. Y el 4% en la casa del victimario y otro porcentaje en casas privadas de otras personas. Bien. Siguiendo con esta línea, pasamos a la siguiente placa y vamos a hablar específicamente de qué es lo que pasa en cuanto a las armas. ¿Por qué? Estamos hablando de que en el caso de las mujeres trans, al menos el 33% muere a manos de lo que es el arma blanca. Similar a lo que es en el caso de las mujeres cis, que es los elementos más utilizados, recordamos, los cuchillos, las tijeras, cualquier elemento que está dentro de la casa y que va a provocar una herida mortal en la víctima. Sin embargo, a diferencia de las mujeres cis, que la segunda causa más frecuente de asesinato es por la fuerza física, que suele ser la asfixia y demás, en el caso de las mujeres trans es directamente por armas de fuego. Es decir, ya van armados, van con la intención de asesinar a esta persona. Tenemos un 16% nada más por asfixia, que recordemos que esta es la causa más común en las mujeres cis, y un 13% a golpes. Muy importante que también, un dato que sobre todo sale en este caso de las mujeres trans, es que hay un 6%, que es muy importante, 6% que no tenemos datos, que no se sabe de qué manera las asesinan. Y esto es para también ponernos a pensar, ¿no? ¿Por qué sí hay tantos datos de las mujeres cis y no tanto de las mujeres trans? Sí, es verdad. Hay que tomar mucha colación en relación a este tema, estar muy atentos. Entonces, repasemos. El caso de las mujeres cis suelen morir. La causa más frecuente por arma blanca, al igual que las mujeres trans. Y en segundo lugar, la fuerza física, mientras que las mujeres trans a manos de armas de fuego. Y en este sentido hay que estar atentos, hay que prevenirnos. Y como para ir cerrando todo este bloque, a mí me gustaría que nos quedemos con una imagen, que es ya la última imagen que tenemos, pero que es la más impactante. Bien. Estamos viendo en pantalla, que me gustaría que si podemos poner la imagen completa, ahí vemos a las provincias que más femicidios a personas trans han cometido.
Y estamos hablando de que Salta ocupa el segundo lugar a nivel nacional. Nuestra provincia es la segunda provincia que más asesinatos a personas trans ha tenido en este año, en este 2023. Bueno, esto es un tema que hay que tenerlo ya en cuenta y a colación tenemos que empezar a actuar desde ya y poner foco, ¿no?, en todo lo que sería la justicia para que se haga algo al respecto. Lamentablemente siguen pasando estos hechos, tomando en cuenta los datos del año pasado, 2022, y desde hace 8 años, porque Mumalá ha realizado un relevamiento de estos últimos 8 años, y los datos en cuanto al colectivo trans aumentan. Y ahí hay que tener en cuenta algo, porque a día de hoy cada vez hay más mujeres trans que se muestran abiertamente y justamente al mostrarse tal como son, terminan siendo víctimas de los asesinatos, de los femicidios a las personas trans. Entonces, que en este 2023, hasta el mes de marzo, tengamos a Salta como la segunda provincia con mayor cantidad de asesinatos a las personas trans, hay que preocuparnos y hay que tomar cartas en el asunto. Porque en estos últimos 8 años, Salta se mantuvo en la segunda y tercera posición. 8 años. Muchas gracias, Hay que hacer Rocío, algo, por sí. traernos de verdad esta información, porque como bien lo decíamos, ¿no?, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer sobre todo hincapié, como te digo, en la justicia para ver qué es lo que se va a hacer en tanto si cuando se pone una denuncia, una perimetral, cómo se va a proseguir. Así que, bueno, muchas gracias, Rocío. Cuando quieran, y la verdad que es para tomar conciencia de que nuestra provincia está en esta posición y que tenemos que hacer algo, porque estamos hablando de una muerte, más allá de si estamos de acuerdo o no, porque esto no va por ideologías, no va por ese lado, no es el hecho de decir yo no estoy de acuerdo. Está bien, uno puede no estar de acuerdo, Sí, pero nunca vamos a justificar que se asesine a alguien. Hay un punto muy importante. es una vida. Y cada quien, exactamente, cada quien tiene derecho a vivir. A su manera, no molestan a nadie, no le hacen mal a nadie, simplemente quieren vivir su vida y más allá de cualquier ideología hay que preservar eso, que uno pueda tener derecho a vivir.